Bien, primero que todo, buena tarde, profesor. Mi nombre es Santiago Gómez y junto a mi compañera María Fernanda Acosta vamos a, vamos a tratar un poco el, el tema de la experiencia con nuestro laboratorio número 4, que consiste en el tema de capacitores, carga y descarga de estos. Bien, nosotros vamos a explicar la experiencia a través de la explicación del funcionamiento de condensadores a través de un simulador y también a través de un ejercicio práctico de capacitancia equivalente que explicaremos posteriormente a esta explicación inicial. Bien, aquí tenemos el software de simulación de condensadores donde nos dan de mostrar, donde tenemos primero que todo una fuente de carga en este circuito, un circuito con una fuente de carga, una batería. Este es el condensador. Tenemos aquí las placas paralelas de este mismo condensador. Y también tenemos que están conectados la fuente de energía con el condensador, están conectados en paralelo. Tenemos que nos dan la opción de mostrar carga de la placa superior, la energía almacenada, tenemos las unidades, también la capacitancia en picofaradios, picocoulomb y la energía en picojoules. Tenemos la opción de que nos muestre el campo eléctrico, la dirección de la corriente, estas opciones que es el gráfico de barras para ver las cantidades de una mejor manera y las cargas de la placa. Bien, ¿en qué consiste este funcionamiento? Tenemos tres variables. Tenemos el voltaje de la carga, tenemos la separación entre las placas paralelas y tenemos las áreas de las placas paralelas. Tal como vemos en los gráficos de barras, si aumentamos el voltaje de la batería, al variar el voltaje ya sea de manera negativa o de manera positiva, vemos cómo va a aumentar las cargas de la placa y la energía almacenada. Y si varía también la separación entre las placas paralelas, van a variar la capacitancia, la carga de la placa superior y la energía almacenada, así como también el área de la placa. Si separamos más las placas, vemos cómo estas tres variables, estos tres datos que tenemos acá, disminuyen. Es una relación inversamente proporcional y será una relación directamente proporcional con el área de las placas. Tenemos que si el voltaje de la batería aumenta o disminuye, la capacitancia puede permanecer constante, pero la carga de la placa superior y la energía almacenada seguirán variando. Bien, y tenemos aquí la opción de un voltímetro que si lo conectamos en uno de los polos positivos y conectamos este otro cable en el polo negativo, nos va a mostrar el voltaje exacto de esta fuente de energía que tenemos acá. Ahora vamos con las evidencias de nuestro laboratorio. Bien, aquí registramos algunas evidencias utilizando el simulador cuando tenemos cierta separación, cierta área y cierto voltaje. En este caso tenemos una separación de 6.6 milímetros, 160 milímetros cuadrados en el área de la placa, un voltaje de 0,7 la fuente de energía, nos da un resultado de 0.21 picofaradios, que sería el valor de la capacitancia de nuestro condensador. Tenemos registradas otras evidencias cuando el voltaje es mayor, la separación, el área también cambian. Tenemos registradas en esta parte y también tenemos aquí registradas cuando el voltaje puede ser negativo, que es otro ejemplo, y también cuando cambian en la separación.
Otras como cuando el voltaje también está negativo, pero ese voltaje negativo aumenta. Y por último, para terminar esta parte del simulador, podemos obtener algunas conclusiones como, eh, como nos preguntan acá. Eh, ¿Qué sucede cuando el voltaje varía, pero la separación y el área de la placa no? Pues tenemos que si el resultado de la capacitancia, aquí la capacitancia es C, el resultado de la capacitancia va a permanecer constante, así el voltaje varíe, pero la separación en el área de la placa no. Lo que explicábamos anteriormente de que el aumento de la separación entre las placas será inversamente proporcional a la capacitancia, y será directamente proporcional el valor de la placa con la capacitancia. Tenemos estas últimas conclusiones de que cómo se descargan los capacitores. Sencillo, la forma más fácil, o bueno, una forma de descargar el condensador es instalando una bombilla, y de esta manera, al conectar en el circuito la bombilla y el condensador, este va a perder carga, el condensador, y podremos medir el voltaje para comprobar esto después de que se realizó el proceso. Y cómo se carga un capacitor y con qué herramienta se mide la carga. También es sencillo. El capacitor se carga con una fuente de energía, es decir, una batería. Y para medir su carga, para medir la carga del capacitor, para medir la carga, sí, del capacitor, se utiliza un multímetro. Ahora lo dejo con mi compañera María Fernanda, que va a explicar el ejercicio práctico de capacitancia equivalente. Luego de la breve explicación de mi compañero Santiago, tenemos un ejercicio práctico donde queremos hallar la capacitancia equivalente. Tenemos un circuito en el cual hay valores de la capacitancia para los condensadores. Lo primero que tenemos que saber es ver si están en serie o en paralelo. Como se puede evidenciar aquí en esta parte, vemos que el C7 y el C8, el C4 y el C3 están en paralelo. Entonces, tendremos que nuestro C9 va a ser igual a 4 microfaraday más 12 Faraday, que tendremos como un resultado de 12 Faraday. Luego nuestro C10 va a ser igual a 30 Faraday más 10 por 10 a la menos 6, que serían microfaraday. Luego de esto se vuelve a redibujar el circuito y vemos que nuestro C6 y nuestro C9 están en serie. Entonces tendremos que 18 por 12 Faraday sobre 18 más 12 Faraday, que tendremos un valor de 7,2 Faraday. Luego de esto se vuelve a dibujar el circuito para que llevemos la secuencia y tendremos que nuestro C12 va a ser igual a nuestro C5 y a nuestro C11. Se va a sumar y tendremos un valor de 10,2 Faraday. Luego se vuelve a hacer lo mismo, se dibuja nuevamente el circuito y tendremos nuestro C13. Nuestro C13 que va a ser igual a nuestro C12 por el C10 sobre nuestro C12 más el C10 y tendremos un valor de 7,61 Faraday. Luego de esto se hace lo mismo, se redibuja nuevamente el ejercicio, el circuito. Entonces nuestro C14 que va a ser igual a nuestro C1 y nuestro C13, recordemos que está en paralelo, entonces se suman y va a tener un resultado 21,61 Faraday. Luego ya tenemos nuestro último circuito y se puede evidenciar que están en serie. Entonces, el C14 por el C2
y sobre el C14 más el C2. Tendremos un resultado a 6,83 Faraday. Esa sería nuestra capacitancia equivalente. Y con esto culminamos la explicación de nuestro laboratorio.